Hola, muy buenos días a todos. Bueno, estamos esperando un par de minutos para que se unan más personas a esta sesión y bueno, partimos. Así que aproximadamente a las 10:05 más o menos, 10, 16, 17 vamos a estar partiendo la sesión. Así que bueno, nuevamente le doy las gracias por estar presentes una vez más y nada, vamos a esperar un par de minutos y partimos nuevamente.
Muy buenos días a todos. Bueno, primero que nada, le doy las gracias por estar presentes nuevamente en esta sesión del día de hoy. Quería aprovechar de decirles y mencionarles que, bueno, aquí tienen un código QR que pueden escanear, que seguramente ya lo han visto en varias partes, pero bueno, no está de más recordar que justamente pueden escanear este código QR y ver nuestro ebook, donde, bueno, obviamente nos vamos a ir preparando para las nuevas tendencias, las nuevas tecnologías que vienen con todo en este mundo de TI donde los cambios están cada vez más agresivos y más aún con el tema de la inteligencia artificial. Así que bueno, pueden escanear nuestro código QR para ver nuestro ebook completamente gratuito sin ningún costo adicional o particular. ¿Ya? Bueno, nuevamente le doy las gracias por estar presentes nuevamente en esta sesión de hoy, por acompañarnos en esta nueva sesión. Hoy día vamos a empezar el segundo módulo de esta serie de capacitaciones que estaremos haciendo por todo este año. Ya recordemos que en el pasado módulo vimos todo lo que es infraestructura, si se acuerdan, vimos una parte teórica y una parte práctica. En esta parte será exactamente lo mismo, haremos una parte teórica que es el día de hoy y después una parte práctica que será justamente en la siguiente sesión, si no me equivoco, será al mes siguiente, ¿ya? Bueno, pónganse cómodos con esta mañana de mucho frío, así que bueno, vamos a partir un poco y bueno, hoy día vamos a ver todo lo que es el apartado de desarrollo de aplicaciones web o todo lo que son las herramientas de Huawei Cloud que implican justamente un desarrollo óptimo de una aplicación web que sea responsiva, que sea justamente escalable, que sea confiable y bueno, que obviamente cumpla con todos los términos y condiciones justamente para clientes que se enfocan en toda esta parte, ya porque sabemos que el desarrollo web es uno de los ámbitos que sigue vigente y todavía seguirá vigente por muchos clientes que seguramente siguen invirtiendo en aplicaciones web o desarrollar aplicaciones web no solamente justamente su aplicación web empresarial, sino aplicaciones web, por ejemplo, en e-commerce o algún tipo de aplicación web ya un poco más particular, pero ya lo veremos más adelante. Así que bueno, voy a partir. Bueno, nuevamente les recuerdo que tienen este código QR para escanearlo para nuestro ebook gratuito. Bueno, para los que no me conocen, seguramente ya muchos de acá me deben de conocer o me han visto el rostro. Yo soy Carlos Galindo, soy técnico especialista de licencias online. Obviamente veo toda la parte de Huawei Cloud, pero si se dan cuenta, allá mis datos de contacto, no solamente veo Huawei Cloud, sino también veo A10 y Sophos, que son justamente las marcas que más veo en licencias online, pero no, eso no quiere decir que, bueno, o sea, que digo, si me pueden preguntar más de Google Cloud, obviamente lo agradecería, pero en el caso de que necesiten alguna asesoría a nivel técnico de alguna de estas dos marcas, también lo pueden hacer dentro de licencias online. Ya voy, pero obviamente mi foco más importante o más primordial es justamente Huawei Cloud, que es mi marca más foco, más personal, pero obviamente si tienen dudas, consultas o tienen algún cliente que está interesado en estas dos otras marcas adicionales, obviamente que lo podemos abordar. Ahí tienen mis datos de contacto, tanto mi correo empresarial como mi número de teléfono. Pueden escribirme por alguno de estos dos modos, métodos, con total confianza. O sea, yo soy muy abierto a cualquier persona que me escriba, ya sea por WhatsApp, ya sea por correo electrónico. Y bueno, en caso que necesiten alguna asesoría técnica, comercial, saben que también cuentan con todo el equipo que está por detrás, no solamente yo, sino también todo el equipo comercial de Huawei Cloud y licencias online, ¿ya? No está de más recordarles que, bueno, ¿quiénes somos? Somos justamente un distribuidor mayorista con más de 14 años de experiencia, donde justamente nos ayudamos o básicamente ayudamos a ustedes como partners a mejorar justamente su modelo de negocio con clientes eh, que se enfoquen en la venta o básicamente la producción de software o hardware. Somos más una empresa de software particularmente, pero tenemos algunas marcas que todavía siguen desarrollando hardware y también nosotros distribuimos hardware, pero particularmente somos una empresa más de software. Entonces, ¿qué te puedes encontrar con nosotros como licencia online? No solamente entrenamientos, ya que esa es la parte un poco más importante para justamente ustedes poder adquirir la mayor cantidad de conocimientos posibles para, obviamente, educar justamente también a sus clientes para poder hacer un crecimiento un poco más sobre la curva de aprendizaje sobre ciertas proveedores nube o ciertos proveedores de servicios para que la curva de aprendizaje sea lo más óptimo posible. Obviamente saben que cuentan con demos, pruebas de concepto, no solamente para ustedes de manera interna, sino también para a nivel de sus clientes, porque yo siempre digo que
si bien es muy bueno, muy excelente lo que es el servicio como tal que uno le da o las plataformas que uno visualiza, pero lo más importante de la prueba de fuego siempre es probar, siempre es hacer una demo, hacer una prueba de concepto para ver si se integran bien con los sistemas que uno tiene, etcétera. Obviamente aquí no voy a entrar en detalle en todos los puntos primordiales porque no venimos a eso, porque esto ya es un tema un poco más comercial, pero para que vean todos los beneficios que nosotros ofrecemos dentro de nosotros como licencias online, como distribuidores mayoristas justamente de software y hardware, ¿ya? Nuevamente les recuerdo que no solamente estamos en Chile, yo actualmente me ubico en Chile, pero estamos distribuidos en casi la mayoría de países de Latinoamérica, así que obviamente si tienen clientes desde afuera o ustedes mismos son partners de otro país, obviamente pueden empezar a pedir solicitud o ayuda directamente a equipos que se encuentren en esos países, sea Perú, Colombia, Argentina, Ecuador, etc. ¿Ya? Así que si necesitan alguna ayuda de justamente el equipo a nivel no solamente nacional, sino también regional, obviamente que pueden contar con todo nuestro apoyo en caso de que tengan clientes en esos países donde ven en el mapa mundi o que ustedes como partners obviamente se ubiquen en esos países para tener una facturación local de ese país, ¿ya? Les recuerdo que, como bien les comentaba, no solamente somos una empresa de software, sino también de hardware, aunque más nos enfocamos en software. Aquí pueden ver el mapa de todas las marcas que tenemos actualmente en nuestro portafolio. Puede pasar que hay alguna que otra marca que no esté disponible, por ejemplo, acá en Chile, perdón, o alguna marca que justamente no esté disponible en otro país. Por lo menos Huawei Cloud, actualmente licencias online, está disponible acá en Chile, en Colombia, Perú y hace poco está abriendo Ecuador, así que en esos 4 países Huawei Cloud está distribuyéndose licencias online por si justamente tienen clientes de esos países o ustedes como partners se ubican en esos países. Ya, así que, pero para que tengan en cuenta eso, que estas son todas las marcas que tenemos disponibles no solamente a nivel de cloud computing, sino a nivel de seguridad, de escritorios digitales o de justamente de data centers definidos como software, ¿ya? Justamente procesamiento a nivel de on-premise se refiere, ¿ya? Así que cualquier cosa que necesiten, disculpen, de alguna de estas otras marcas, obviamente que cuentan con nuestro apoyo. Perdón. Ahora sí, a lo que venimos, a lo más importante, la cual es la sesión de hoy, que nuevamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Es justamente los servicios de sitios web y despliegue o modos de despliegue que se permite en Huawei Cloud. Existen múltiples servicios que permiten justamente armar una arquitectura saludable a nivel de sitios web se refiere, porque nuevamente les recuerdo que podemos desplegar sitios web empresariales, sitios web de blogs tecnológicos, intranets, cualquier clase de sitio web que sus clientes desarrollen, lo pueden hacer en Huawei Cloud con una facturación local y con modos de despliegue y con modos básicamente de facturación que sean flexibles, no solamente para ustedes como partners, sino también para sus clientes justamente particulares o clientes dependiendo independientemente, mejor dicho, del tipo de sector al cual se ubiquen o al cual estén enfocados directamente en el mundo de TI, ¿ya? Así que bueno, también recordarles que tienen allá ahí en GoToWebinar tienen un chat para justamente dejar sus dudas, consultas en caso que las tengan. Si no tienen dudas, no pasa nada, me pueden escribir por interno, no hay ningún tipo de problema, pero en caso que tengan dudas, consultas, me lo pueden hacer saber por el chat. No, siéntanse libres, no tengan como la vergüenza de justamente preguntar, no hay preguntas tontas, todo se puede resolver. Pero en el caso de que no tengan dudas, obviamente pueden tener mis datos de contacto para que podamos resolver de forma más efectiva esa clase de preguntas, consultas, o en el caso de que tengan alguna oportunidad que quieran, o algún cliente que quieran desarrollar dentro del nodo de Huawei Cloud, obviamente tienen mis datos de contacto para poder desarrollar a ese cliente, ¿ya? Así que, bien, esta es la agenda que vamos a ver. Realmente un poco extensa, sí, no lo voy a reconocer, pero voy a intentar que sea un poco ligera o lo más ligera posible para que se pueda entender todos los servicios que vamos a abordar en la sesión de hoy, los casos de uso que vamos a abordar y obviamente todos los puntos particulares para justamente poder hacer un buen entrenamiento, que la idea es que se vayan con una idea mucho más clara de estos servicios que muchas veces no se exploran tanto porque, si, como yo les comenté en las sesiones pasadas, siempre es importante por empezar, ustedes como partners nuevos de Huawei Cloud,
empezar por algo que se conoce o que ustedes ya más o menos manejan, la cual muchos partners se enfocan de primera mano es en infraestructura porque es lo que más conocen, más manejan o más empiezan a desarrollar porque son básicamente sus caballitos de batalla. ¿Ya? Entonces, obviamente, es importante tener en cuenta que no solamente está infraestructura, sino también tenemos múltiples servicios que pueden ayudarnos justamente a desarrollar o a crecer directamente de la mano con Huawei Cloud. ¿Ya? Así que bueno. Ok, voy a partir un poco con los tipos de modos de arquitectura, probablemente los que son un poco más técnicos, que bueno, estas sesiones si bien son técnicas, pero trataré de hablar en un término un poco más entendible para los que son más comerciales, pero que quieren abordar estos términos. Existen múltiples modos de arquitectura a nivel de software se refiere, obviamente existen muchas más arquitecturas, pero aquí yo les traigo 3 tipos de arquitecturas distintas, ya la cual es la arquitectura monolítica, la de microservicios y la modelo de vista controlador. Siempre es importante tener en cuenta que existen 3 puntos primordiales en un tipo de arquitectura de software. Primero es la capa frontend, o la capa de interfaz gráfica de usuario, o todo lo que ve un usuario de una aplicación particular en un sitio web. Después viene la capa empresarial, la cual sería como la capa lógica, por decirlo así, o la capa backend, la cual justamente es donde se maneja todo lo que son las solicitudes de APIs, todo lo que es la comunicación entre un frontend y después la base de datos y cómo justamente se pueden visualizar dentro de la interfaz gráfica de usuario para que sea entendible, porque la parte del backend para los desarrolladores es la parte como más complicada de hacer debido a que se maneja toda la lógica, aunque que no es visible ante el público, porque se maneja toda la lógica del negocio, en este caso de la aplicación web. Y posteriormente, o de último punto, viene lo que es la capa de interfaz de datos, donde están alojadas las bases de datos. Ya todo lo que es la base de datos es donde se alojan los datos particulares crudos, donde se va a desarrollar justamente esta aplicación web. Es decir, si una aplicación web está enfocada a un e-commerce, obviamente tiene que en la base de datos estar alojadas todo lo que son los productos, los SKU, los precios unitarios, si tiene un impuesto de valor agregado, si, cuántos productos tenemos en stock asociados a ese SKU específico, etc. Ahí es donde entran lo que son las bases de datos, ¿verdad? Seguramente los desarrolladores pueden entender un poco más este concepto, pero ¿a qué se refiere con arquitectura monolítica? Cuando me refiero a arquitectura monolítica es que todos estos componentes que les mencioné anteriormente se enfocan o están muy acoplados en un solo lugar. Es decir, tenemos una pura máquina virtual, ya sea en la nube, en premises o cualquier parte, donde tengamos ahí mismo, en esa misma máquina virtual, alojados los archivos asociados a la interfaz gráfica de usuario, los archivos asociados a lo que es el backend, por decirlo así, y tenemos justamente nuestra base de datos como servicio dentro o embedido dentro de la máquina virtual y no separado justamente a los otros componentes. Entonces, esto, al ser tan acoplado, hay más riesgos de que en el caso de que se llegue a caer esa arquitectura monolítica en esa máquina virtual, obviamente se cae absolutamente todo el sistema y no es escalable o no es sostenible con el paso del tiempo. Obviamente sí puede ser escalable, pero en ambientes nube, porque estamos hablando que recordemos que la nube te da el beneficio de que sea elástico, que pueda escalar tanto horizontalmente como verticalmente, es decir, aumentar el procesamiento de la máquina virtual para que no se vea mermado en lo que es el performance de la máquina, en CPU, en gigas de RAM, etcétera, o también lo que es escalar de manera horizontal, justamente que es aumentar la cantidad de instancias de máquinas virtuales, ¿ok? Por otra parte, tenemos la arquitectura de microservicios, que aquí me imagino que han escuchado lo que es la arquitectura de Kubernetes o de contenedores, ya que básicamente una arquitectura de contenedores es que tenemos varios contenedores donde esos contenedores tienen unos servicios, es decir, separados. Por ejemplo, podemos tener un contenedor que sea asociado a lo que es el frontend, un contenedor que sea asociado al backend y un contenedor distinto que sea asociado a la base de datos, por ejemplo. Para los desarrolladores, justamente los que conocen o manejan la arquitectura de contenedores, seguramente han escuchado de Kubernetes, que es el orquestador por excelencia justamente de contenedores. Entonces, esto ayuda a que los servicios estén más separados entre sí y sea mucho más fácil de escalar ante un posible escenario de disaster recovery, un posible escenario de fallas, y también evitar que, por ejemplo, si un sistema se caiga, los otros se vean afectados. Entonces, te permite dividirlo un poco más, de manera más lógica.
Por otro lado, tenemos el modelo de vista controlador, que es otro tipo de arquitectura que se ocupa un poco más, más para, por ejemplo, los que desarrollan en React, por ejemplo, donde tenemos el usuario que envía una solicitud a la vista, que la vista sería el frontend, justamente la interfaz gráfica de usuario, pero que digo, el controlador, perdón, el controlador que justamente es donde el usuario ingresa lo que es la interfaz gráfica de usuario, envía una solicitud al controlador, que sería en este caso el servidor, y el controlador obviamente le solicita o hace un forwarding justamente al modelo que sería la base de datos como tal para pedir ese dato que está particularmente pidiendo el usuario. Una vez que justamente lo solicita, obviamente se comunican los datos pasan a través del controlador y el controlador justamente va a la vista, que la vista justamente se va a encargar de responder de manera visual y que se entienda justamente para el usuario. Esto lo hace en cuestión de milisegundos, diría yo, en cuestión de segundos, para que sea justamente lo más óptimo y lo más rápido posible, porque obviamente la idea es que el nivel de respuesta o la latencia que debe tener estos servicios sea lo más mínimo posible para mejorar lo que es la experiencia de usuario, evidentemente. Perfecto. ¿Qué ventajas justamente tenemos ante un tipo de arquitectura y otro tipo de arquitectura? Bueno, obviamente la monolítica, obviamente, pues es mucho más fácil de desplegar porque estamos hablando que tenemos los componentes solamente en una sola máquina virtual y no lo tenemos separados entre sí porque no haría falta establecer algún tipo de comunicación entre ellos porque ya directamente al estar todos en un solo lugar, por defecto, por default, se podrían ya comunicar. Menos sobrecarga en gestión de servicios, bueno, evidentemente porque simplemente en un solo lugar, como les comentaba, podemos correr la cantidad mínima de requerimientos para ese software particularmente. Entonces, obviamente, no hace falta que le metamos más cosas o que le sobrecarguemos más cosas porque obviamente podría haberse mermado su rendimiento. Y bueno, obviamente es ideal para proyectos medianos o pequeños donde solamente desarrollen, por ejemplo, algún tipo de blog tecnológico, alguna aplicación web que justamente sirva de e-commerce, pero muy pequeña, de una startup. Eh, o algún tipo de gestión empresarial, algún tipo de software particular, pero para pequeñas y medianas empresas. El microservicios tiene, como bien les comentaba, tiene mayor escalabilidad, resiliencia, flexibilidad, porque al tener pequeños servicios separados entre sí y tener sus diferentes componentes separados entre sí, ayuda a que justamente podamos tener una estrategia más de disaster recovery. En caso de que un servicio se llegue a caer, podemos reemplazarlo por otro o podemos justamente ver o subir más instancias o más microservicios para que pueda funcionar el software de manera resiliente y pueda estar corriendo constantemente. El modelo de vista controlador te ayuda un poco más a tener un código más organizado, más modular, por los diferentes módulos, los diferentes organigramas, si se quiere decir, y obviamente te permite separar de una forma más clara lo que es la lógica entre el negocio, el business logic, el business logic layer, y lo que es la interfaz gráfica de usuario por los diferentes archivos que lo harían, por ejemplo, un desarrollador en Visual Studio Code. Y bueno, facilidad de utilización y mantenimiento del código, porque justamente al tener los ambientes separados entre sí, te permite, por ejemplo, si vas a crear múltiples vistas, obviamente te permite, no sé, reutilizar código, es decir, poner los mismos encabezados, poner los mismos tipos, poner la misma lógica, en el caso de que sean diferentes componentes, entonces te permite justamente reutilizar de manera más fácil y más sencilla lo que es este código, ¿ya? Toda su parte buena tiene su parte mala, evidentemente, entonces tenemos justamente ciertas desventajas por cada tipo de arquitectura. La monolítica, por momentos, poco eficiente. Si una parte falla, como les comentaba, afecta a toda la aplicación web y cambios en apps grandes, ¿ya? Entonces, como les comentaba, al estar todo acoplado en un solo lugar, llega a fallar algo de alguno de los componentes dentro de el tipo de arquitectura y empieza a fallar absolutamente todo el software o empieza a verse justamente mermado el rendimiento, empieza a ponerse un poco más lento en el caso de que haya muchas solicitudes a un solo servidor. Entonces, obviamente, estamos hablando de que está todo tan acoplado que puede fallar, puede ser básicamente una pieza de dominó, o sea, se cae una sola cosa y se cae absolutamente todo lo demás. El modelo de vista controlador, bueno, con funciones de componentes, porque eso es bastante normal, donde, por ejemplo, no sabes si este es el modelo, no sabes si esta es la vista, no sabes si está, cómo se van a comunicar estos dos componentes, entonces ya es un poco complejo. Sobrecarga código innecesaria, bueno, esto también es otro punto importante, que si bien puedes reutilizar código, puede pasar que a veces reutilices tanto código que empiezas a sobrecargar scripts de código de manera
totalmente innecesaria que no hace falta que justamente lo reutilices constantemente. Entonces, obviamente, estamos hablando que le vas cargando más y más y más justamente componentes, entonces, obviamente, se puede justamente verse un poco más lento el rendimiento de la máquina. Y, bueno, complejidad en proyectos grandes. Y la última, microservicios. Bueno, al justamente tener componentes separados, es probable que justamente tenga mayor complejidad, sea un poco más difícil o más complejo directamente configurar cada uno de esos servicios dentro de los contenedores, ¿ok? Entonces, cuando tienes tantos servicios, porque puede pasar que como estás escalando tan grande, estamos hablando que tienes que hacer, por ejemplo, configuraciones o mantenimiento, si aplica el caso, a cada uno de esos contenedores o microservicios, entonces empieza a complejizarse aún muchísimo más el desarrollo justamente de esa aplicación web o ese software, en el caso de que no tengas un equipo muy extenso, ¿ya? La latencia por llamada de servicio y obviamente mayor costo y monitoreo, porque estamos hablando que tendrías que tener alguna aplicación como Prometheus, por ejemplo, para poder monitorear todos los que son tus contenedores y cómo están respondiendo ante la optimización justamente del software particularmente. ¿Ok? Pasando por acá, tenemos justamente ver un poco lo que es en Huawei Cloud, donde nosotros tenemos, si bien, como bien les comentaba, tenemos siempre un tenant master por defecto, ya que justamente en ese tenant master es donde vamos a poder desplegar absolutamente todos los recursos, ya donde en ese tenant master nosotros podemos crear lo que son proyectos, ya. ¿Y qué es un proyecto? Un proyecto es básicamente un subtenant dentro del tenant master. Entonces tú puedes, por buenas prácticas, puedes dividir los tenants o los proyectos en dos subtenants o dos ambientes. Uno que sea el ambiente de desarrollo y el otro que sea el ambiente de producción. Cada uno va a tener un administrador justamente para ese proyecto particularmente, y ese administrador puede tener ciertos arquitectos, developers, ciertos ingenieros que van a justamente desarrollar o desplegar justamente esta aplicación web dependiendo de en qué ambientes que se encuentra. Si está en desarrollo, obviamente vamos a tener todos los developers trabajando para desarrollar la aplicación web y que funcione o que siga básicamente las buenas prácticas antes de pasarlo al ambiente de producción. ¿Ok? Y ya el ambiente de producción, obviamente tenemos lo que son los Site Reliability Engineers, los de soporte, los técnicos para ir monitoreando constantemente justamente lo que es el performance de las máquinas virtuales o el performance básicamente de la infraestructura como tal que está por detrás directamente de ese software particularmente. ¿Ya? Y podemos justamente darle ciertos accesos, ciertos roles basados en lo que desempeñan dentro de la empresa. Es como un airbag, un Role Based Access Control, un control de acceso basado en roles. Entonces, bueno, básicamente podemos decirle que este usuario o este ingeniero solamente accede a máquinas virtuales, este usuario puede tener full acceso a redes virtuales, entonces podemos dividirlo de manera lógica. Este va a ser el ingeniero de networking o de redes, este va a ser el ingeniero de infraestructura como tal, este va a ser el developer para justamente desarrollar, encodear, esa clase de cosas. ¿Ya? Entonces puedes hacer acceso un poco más seguro y que obviamente no se compartan o no estén como más distribuidos directamente lo que son los accesos. Y bueno, no está de más recordarles que en Huawei Cloud tenemos dos modos de pagos, está el pago por uso y lo que son las instancias reservadas. El pago por uso es pagas por lo que tú usas al final de cada mes, que eso se ocupa o se irá a ocupar para el de desarrollo en caso de que vas a desarrollar o vas a mantener encendido cada 2 semanas, cada 2 semanas por cada mes, esa máquina virtual, y al segundo mes ya lo pagas para que no te sigas facturando constantemente. Y ya en el ambiente de producción, estamos hablando que tiene que estar encendido 24/7, obviamente ya se ocupa más instancia reservada. ¿Qué casos de uso justamente? Bueno, ya lo hemos mencionado, pero nuevamente está bien recordarlo. ¿Qué casos de uso podemos ocupar directamente para esta clase de escenario? Tenemos blogs, intranets, tenemos e-commerce, obviamente donde tengamos acceso a internet a través de un balanceador de carga, ese balanceador de carga tiene una IP pública y por detrás estén todo el grupo de servidores o Elastic Cloud Server. Recordemos que en Huawei Cloud una máquina virtual se le conoce como Elastic Cloud Server y podemos dividirlo de manera lógica por redes virtuales. Una red virtual está en la capa de negocio de la aplicación, la otra está en la capa de la aplicación de la interfaz gráfica de usuario y la otra capa de la aplicación sea la base de datos, que nosotros tenemos, en Huawei Cloud tenemos servicios como base de datos, que ya lo veremos más adelante, pero hay un pequeño spoiler, que tenemos servicios de base de datos tanto relacionales como no relacionales para comunicar
o para justamente comunicar con los motores más conocidos que se pueden hacer en base de datos, MongoDB, MySQL, PostgreSQL, MariaDB, etc. Y bueno, en e-commerce obviamente podemos establecer una política de escalamiento tanto vertical como horizontal en caso de que haya un pic justamente del tráfico entrante, porque recordemos que en e-commerce a veces puede pasar que en escenarios de Black Friday, de Black Monday o estos momentos donde hay ofertas tan grandes, bueno, justamente ahí es cuando entra los servicios para poder escalar y poder responder de manera óptima ante esos escenarios donde hay un pic justamente del tráfico entrante hacia los servidores backend, ¿ya? Bien, vamos ahora a abordar un poco los servicios, ya en esta media hora que nos quedan, abordar de los servicios más importantes en estos escenarios. En primer lugar, probablemente algunos lo han escuchado en alguna otra nube, pero bueno, nosotros también tenemos nuestro propio servicio de API Gateway, que básicamente es un servicio que te permite comunicar, en simples palabras, que seguramente ya saben lo que es una API, donde te permite comunicar dos componentes o dos servicios particularmente dentro de una red virtual o dentro de un ambiente cloud. Entonces, una API Gateway permite, por ejemplo, que un usuario haga una solicitud, por ejemplo, a la interfaz gráfica de usuario, y como puede hacer una solicitud, ¿por qué? Porque esa máquina virtual tiene una IP pública. Entonces, lo que va a pasar es que el usuario ingresa una solicitud, esta puede ser get, que get es obtener, post, que es enviar, put es básicamente editar, o delete, que básicamente es eliminar, valga la redundancia, que son solicitudes. Entonces, puede pasar que el usuario quiere obtener los datos o los últimos datos, por ejemplo, de las últimas, de lo que venda directamente lo que es el servidor, o que digo, lo que venda el startup que tiene este servidor. Entonces hace una solicitud GET, un request GET, para obtener justamente lo que son los productos que venden. Entonces lo que hace es que ese API se comunica de la solicitud del usuario a través de un endpoint y lo que hace es que se envía a la base de datos para retornar directamente esa data que está solicitando el usuario. ¿Ok? Entonces justamente hace una solicitud GET para obviamente visualizar qué productos está vendiendo esta startup o esta empresa en su página web. O puede pasar que somos un administrador, obviamente vamos a tener que estar constantemente, bueno, no un administrador, vamos a suponer que sea un usuario que, oye, si quiero registrarme justamente en esta interfaz gráfica de usuario, porque capaz registro un login, porque si no me logueo o no me registro o no hay un usuario registrado, ¿cómo puedo asociar un método de pago? Por ejemplo, en el caso de que sea un e-commerce, tengo que loguearme, tengo que registrarme, entonces yo hago un request post, o sea, una solicitud post para enviar justamente mis datos, tanto usuario, contraseña, correo electrónico, etcétera, para que eso se registre en una base de datos. ¿Ya? Entonces, cuando yo me intento autenticar directamente en esa aplicación web, la API lo que hace es que reconoce esa solicitud y busca en la base de datos si esas credenciales están en la base de datos y automáticamente retorna un login exitoso. ¿Ya? En fin, esta API te permite justamente o es facturado por un rango de solicitudes que de hecho no voy a abordar esa particularidad, pero nosotros podemos registrar nuestras propias APIs. Entonces en esa API puede ser get, post, put, delete, cualquiera. Podemos justamente facturarse por un rango de solicitudes donde, por ejemplo, puede pasar que hagan 1.000.000 de solicitudes y te facture tantos dólares, ¿ya? Esto puede ser en pago por uso. Realmente es un servicio bastante barato, en mi opinión, realmente muy económico, no es nada costoso. Entonces, si los usuarios o ciertos clientes quieren desarrollar sus propias APIs o alojar sus APIs ya personales o de terceros, que también puede ser, dentro del servicio de API Gateway de Huawei Cloud, lo pueden hacer sin ningún tipo de problema, registrándolas, y obviamente también tiene un apartado para hacer debug. Es decir, ¿a qué me refiero con debug? Que tiene básicamente un escenario de pruebas para ver cómo está respondiendo esa API de forma interna. Ah, bueno, y también monitorearlo. También te permite monitorear cuál es el flujo de solicitudes y de latencia que está teniendo esa API particularmente o ese grupo de APIs, porque se pueden agrupar por APIs, ¿ya? Entonces, si capaz han escuchado de Postman, probablemente o capaz no, pero bueno, un software particularmente para probar APIs. Bueno, Huawei Cloud tiene su propio Postman, por decirlo así, ya, para que puedan probar cómo está respondiendo esa API. Por otra parte, tenemos lo que es el balanceador de cargas o el Elastic Load Balancer. Yo creo que más o menos se puede entender de qué trata el servicio por justamente su nombre, donde dice que es básicamente un balanceador de cargas elástico. Entonces, puede pasar que estamos hablando que tenemos muchos grupos de servidores, pero claro, no quiero que todas las solicitudes que vengan
desde la internet o de usuarios que estén de forma externa hacia mis servidores backend, no quiero que se ejecute o se redistribuya ese tráfico entrante a un solo servidor. Entonces, ¿qué es donde entra el balanceador de cargas? Donde por ciertos algoritmos o ciertos algoritmos va a balancear ese tráfico entrante dependiendo de los servidores que yo vaya teniendo de forma en el backend, ¿ya? Entonces, esto permite que las cargas se balanceen o se equilibren de manera equitativa para que el rendimiento de la máquina virtual o del software, perdón, no se vea mermado o no se vea básicamente reducido de forma particular, porque estamos hablando de que si, por ejemplo, vamos a suponer que un e-commerce a las 5 de la tarde es donde el pic de usuarios más aumenta, obviamente va a haber más solicitudes entrantes hacia el backend. Entonces, al aumentar justamente las solicitudes a los servidores backend, aumenta la carga, aumenta el procesamiento, entonces puede pasar que la aplicación web se llegue a caer o empiece este cierto lagueo justamente de servicios, ¿verdad? Entonces el balanceador de cargas lo que hace es que redistribuye esa carga por los servidores backend que tengamos, ¿ya? Entonces, el balanceador de cargas permite también hacer balanceos entre red pública y red privada, es decir, podemos hacer balanceos que vengan de solicitudes desde la internet o solicitudes de forma interna, es decir, donde dos sistemas se comuniquen a través de la intranet o justamente a través de la red privada, también se puede hacer. Existen múltiples algoritmos de balanceo de cargas en Huawei Cloud, parece que solamente hay disponible o en Chile, mejor dicho, hay disponible hasta los momentos 3, que es el round robin, el weighted list connection, creo que el list connection también, y el source IP hash. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, el round robin justamente hace un balanceo más equitativo, es decir, 50% de balanceo para esta máquina virtual y 50% a esta otra máquina virtual. Entonces, lo que hace es que el tráfico entrante se balancea de forma equitativa dependiendo de la cantidad de grupo o grupo de servidores que tengamos en el backend. El weighted list connection se basa básicamente en número de conexiones y número de peso, de porcentaje, por decirlo así, de peso que tengan, ¿ya? Por ejemplo, puede pasar que un servidor tenga más procesamiento que otro, entonces, oye, ¿sabes qué? Este tiene mayor procesamiento que esta otra máquina virtual, entonces, esta máquina va a recibir mayor cantidad justamente de requests, pero puede pasar que llegue a su reach o a su límite justamente de conexión, entonces, para que no se vea mermado nuevamente, el tráfico después pasa al otro grupo de servidor o al otro servidor back, ¿ya? Entonces, para redistribuir de manera equitativa, pero que el que reciba la mayor cantidad de porcentaje de tráfico entrante sea el servidor que tenga más performance o más cómputo, ¿ya? Y el source IP hash puede pasar que a través de la cierta IP justamente que reciba de lo que es el request del usuario, vaya justamente a un servidor específico, ¿ya? Entonces, esos son básicamente los tipos de, de balanceos o de algoritmos que justamente existen dentro de Huawei Cloud para justamente poder balancear de forma más equitativa. Entonces se le conoce como algoritmos de balanceo, ¿ya? Bueno, otro punto que se me olvidaba es que no tiene solo puntos de falla, porque el balanceo de cargas te permite o tiene un componente que es el health check, que básicamente va a estar constantemente dependiendo obviamente del tipo de política que tú digas de health check hacia ese servidor backend. Entonces puede pasar que cada 3 minutos, cada 15 minutos, 1 hora, 3 horas, envíe ese health check. Es decir, envía un ping para ver cómo está respondiendo ese servidor. En caso de que haga un ping y no reciba absolutamente nada, el balanceo es tan inteligente que va a decir, oye, este servidor no me está respondiendo de manera correcta. Entonces, ya a partir de ahora, yo no voy a balancear ningún tráfico entrante a ese servidor específico. Entonces, ahí ya entra otro componente particularmente, de cual se llama autoscaling. ¿Ok? El autoscaling, como dice su nombre, es un servicio que permite hacer un escalamiento solamente horizontal. ¿Ok? Es decir, que aumenta la cantidad de instancias de servidores o también de ancho de banda. Entonces, el autoscaling puede trabajar muy bien con el balanceador de cargas. ¿Por qué? Porque puede pasar que el balanceador de cargas, ok, envía ese health check, envía ese ping, el servidor no me está retornando justamente una buena comunicación, entonces lo que hace el autoscaling es que quita esa máquina virtual y lo reemplaza por otra nueva, ¿ya? Obviamente, este autoscaling también tiene ciertas políticas donde obviamente estamos hablando que nuevamente recordamos que las máquinas virtuales se facturan a veces por pago por uso o por instancia reservada, etcétera. Entonces, obviamente, mientras mayor cantidad de instancias tengas, más facturación vas a tener al final del mes. El autoscaling lo que hace es que tiene políticas, es decir, tú puedes poner un máximo
un esperado y un mínimo. ¿Ok? El máximo es como decir que desde aquí, desde esta cantidad de distancias, tú no puedes aumentar más, ¿ya? O no puedes crecer más. Entonces, tú dices que el mínimo es 1 o 2, por ejemplo. Ok, mínimo 2 máquinas virtuales van a estar justamente en mi backend. El máximo, básicamente, si llega a 10, por ejemplo, no va a aumentar más de 10. Solamente va a llegar hasta 10 para, obviamente, no verse afectado justamente en lo que son tus costos, ¿ya? Y, de hecho, esta política se puede configurar de dos formas, ya sea por alarma o de forma periódica o de forma programática, ¿ok? Cuando es por alarma, hay un servicio que se llama Chloride, que es un servicio de monitoreo que es completamente gratis, que es un servicio que te va a permitir monitorear las métricas justamente de una máquina virtual. Entonces, el Chloride lo que hace es que de forma inteligente visualiza el porcentaje de CPU, el porcentaje de RAM y el porcentaje de storage de una máquina virtual. Entonces, tú puedes decir que, oye, si un servidor de estos llega al 80, 90% de su CPU, de su giga de RAM o de su storage, lo que va a pasar es que cuando llega ese porcentaje, Chloride le envía esa solicitud al autoscaling para que el autoscaling empiece a actuar y nuevamente cree esa otra máquina virtual para escalar de forma horizontal y que sea más eficiente el programa. O de forma periódica puede pasar que tú como un e-commerce, tú ya sabes perfectamente en qué hora es cuando entra la mayor cantidad de tráfico entrante de usuarios. Entonces tú puedes decir que desde esta hora hasta esta hora justamente es donde se van a aumentar X cantidad de máquinas virtuales. ¿Ya? Por otro lado, tenemos lo que es lo que les comentaba de servicios de justamente base de datos como servicio. ¿Ya? Como ya les comentaba, lo ideal o lo particular es que justamente se tenga en un solo servidor por arquitectura monolítica la aplicación web o la interfaz gráfica de usuario, lo que es la capa de negocio o la capa lógica, y lo que es la base de datos embebida dentro de ese servidor o de esa arquitectura tipo monolítica. Pero tenemos justamente servicios de base de datos relacionales que se le conoce como Relational Database Services. Entonces, es una base de datos relacional, es decir, su formato de tablas de filas y columnas, como una tabla de Excel normal y corriente, donde tenemos los motores más conocidos para comunicarse, la cual es MySQL, PostgreSQL y MariaDB. Tú puedes, de hecho, conectarte a esta base de datos, ya sea por ejemplo, por algún agente. Ya, tú tienes, por ejemplo, el MySQL Workbench, este software para poder crear base de datos MySQL, te puedes conectar de forma remota justamente a esa base de datos como servicio que está en la nube, pero tienes que tener una IP pública, obviamente, para poder comunicarte con, o una VPN, justamente para poder comunicarte con ese servidor de base de datos. ¿Ok? O también tenemos justamente una conexión por consola donde simplemente te brinda una pestaña distinta en la consola de Google Cloud, que ya lo veremos en la siguiente sesión, para conectarte a ese servidor y que tengas tu interfaz que se parece exactamente a cómo lo verías en algún software de base de datos. ¿Ok? De hecho, esta base de datos permite desplegarse de forma distinta. Está el Single Database, que es más para escenarios de pruebas, de desarrollo y testeo de ciertos servicios, o escenarios más de producción, la cual es Primary Standby. El Primary Standby es la que vemos en ese dibujo, donde tenemos una base de datos primaria, que es la que va a estar actuando como la activa, por decirlo así. Tenemos una base de datos pasiva o standby, donde, por ejemplo, si la base de datos primaria se llega a caer, lo que va a pasar es que va a hacer un failover y la base de datos standby pasa a ser la productiva. ¿Ok? Obviamente va a estar copiando datos constantemente, entonces si tú agregas más datos a la base de datos primaria, se van a estar replicando directamente o automáticamente en la base de datos standby. Pero adicionalmente, esta base de datos te crea unas réplicas de lectura o read réplicas, que básicamente son hasta 4 réplicas donde te permite a los usuarios visualizar qué datos, a los developers o a los DBAs, los administradores de base de datos, visualizar qué datos hay dentro de esas bases de datos. ¿Ya? Entonces, es un ciclo completo donde la primaria se llega a que pasa al standby a ser la activa y una réplica de esas que están ahí pasa a ser la pasiva en este caso, y así es un ciclo constantemente para escenarios de alta disponibilidad. Y adicionalmente, tú puedes inclusive hacer un respaldo de esas bases de datos primarias o en este caso pasivas, ¿ya? Para que justamente mantenga directamente un respaldo en caso de escenarios de disaster recovery, ¿ok? Por otro lado, tenemos lo que son las bases de datos no relacionales, la cual justamente tenemos el motor más conocido, la cual se llama la cual es MongoDB, que seguramente muchos lo conocen. ¿Y a qué me refiero con bases de datos no relacionales? Que simplemente se manejan con formato de clave de valor o formato JSON, que seguramente muchos lo han escuchado, donde tenemos
lo que es, por ejemplo, ID, tanto, user, Carlos, ¿qué digo? Nombre, Carlos, apellido, Galindo, edad, tanto, y así, ¿ya? Pero en formato JSON, ¿ok? Por eso justamente se le conoce como base de datos no relacionales, porque no tiene un formato de filas y columnas, ¿ok? Y el motor más conocido para este tipo de bases de datos es MongoDB. Tenemos un servicio llamado Document Database Services que justamente maneja o se maneja muy bien con este tipo de motor de base de datos, justamente MongoDB, donde te permite crear múltiples, una instancia o más instancias, y dentro de esa instancia tienes múltiples bases de datos que dentro de esa base de datos tienes ciertas conexiones. ¿Ya? ¿Dónde están justamente estos documentos? Dependiendo del tipo de base de datos, es decir, una base de datos o una instancia, una tabla, o un documento, disculpen, asociado al registro de usuarios o a los usuarios registrados, otro documento asociado a los productos o los registros de productos, otro documento asociado a preguntas frecuentes, por ejemplo, y esa clase de cosas. Tú puedes crear justamente múltiples instancias y múltiples colecciones, entonces son como base de datos, una carpeta de colecciones, donde va justamente a estar dentro una carpeta de documentos y así constantemente. Entonces son subcarpetas dentro de cada base de datos, ¿vale? Obviamente tiene una interfaz bastante amigable, muy parecida a lo que es la de RDS. Realmente es una interfaz gráfica muy amigable, muy fácil de entender y muy parecida a lo que seguramente han visto en base de datos de MongoDB, en el software de MongoDB. Bueno, te permite desplegar de tres formas, ¿ok? Primero está justamente la arquitectura de clúster, después está la réplica de arquitectura o el conjunto de réplicas de arquitectura y después está el single node architecture, ¿ya? Obviamente varían mucho los precios, ya, porque obviamente tienen diferentes casos de uso. El caso de uso de arquitectura de clúster es que lo que pasa, te despliega una especie de base de datos justamente primaria, también te brinda o te da la posibilidad de desplegar ciertos shards o ciertos como nodos distintos o vértices, creo que se llama. ¿Ya? Entonces, dentro de esos vértices o shards, dentro de esa base de datos hay un conjunto de réplicas, donde ese conjunto de réplicas hay una primaria, hay una secundaria y una oculta. Entonces, lo que hace la primaria es que va a actuar como la activa, la secundaria como la pasiva y la hidden es como la réplica de lectura. Entonces se van haciendo constantemente failover o replicando datos para justamente tener de alta disponibilidad. Obviamente el precio de este servicio no es nada barato, pero porque, claro, estamos hablando de un escenario donde se requiere mucho procesamiento de datos constantemente, ¿ya? Ahora, puede pasar que quieras un escenario un poco más pequeño, no tienes una base de datos tan grande. Bueno, tenemos un conjunto de arquitectura de réplicas donde tenemos ese mismo shard, por decirlo así, pero en uno solo. ¿Ya? En vez de desplegar más shards o más instancias de base de datos Mongo. Entonces, te despliega un shard en una aplicación web donde tenemos la primaria, la secundaria y la high. Ahora puede pasar que, oye, ¿sabes qué? Solamente quiero probar esta base de datos para ver cómo funciona, o estoy en una etapa de desarrollo, realmente no estoy todavía produciendo directamente esta aplicación web hacia el público, entonces tenemos un tipo de arquitectura de single node, donde simplemente en una sola instancia de base de datos vas a tener estos documentos, estas colecciones, y no quieres como, obviamente, implicar una arquitectura de clúster mucho más grande. Obviamente las posibilidades de falla son mucho más grandes porque estamos hablando que es solamente una instancia en vez de tener tres o inclusive más nodos o subconjuntos de bases de datos que obviamente lo que tendrías en una sola. Ya, entonces aumenta las probabilidades o las posibilidades de que se pueda crear tu arquitectura completa en caso de que pases a producción, que obviamente se recomienda en una etapa de desarrollo partir por lo más básico y después en la etapa de producción ir escalando constantemente. ¿Okay? Bien, aquí tenemos múltiples frameworks justamente de desarrollo web. Obviamente cada una varía un poco del tipo de caso de uso que se le ocupe. Donde tendremos Django, que voy a ocuparlo para un tipo de arquitectura de tipo monolítica, donde en una misma máquina virtual voy a tener el framework justamente de desarrollo de aplicación web o de frontend, y el Django va a servir como el backend justamente o el manejo de la aplicación web lógica de forma interna del servicio como tal o del software como tal. Entonces, por eso es que justamente voy a manejar Django como tipo de arquitectura monolítica y tengamos una base de datos de tipo MySQL. Django se puede comunicar con múltiples bases de datos, pero con el que más se ocupa creo que es con SQLite, parece, si no me equivoco, pero también lo podemos ocupar con MySQL, por ejemplo.
El React es un framework justamente de desarrollo web frontend para justamente, os ocupa particularmente para tipos de arquitectura modelo vista controlador, donde tenemos una capa de usuario que envía una solicitud, un acceso a la aplicación web, la cual es el frontend, todo el React justamente donde está la interfaz gráfica de usuario, lo que es la visual del usuario, el servidor que va a ser el Node.js y obviamente lo que es el componente o la data que justamente es la base de datos MySQL. Ya este framework también se puede comunicar con MongoDB, entonces si ustedes tienen clientes que desarrollan React con MongoDB, podemos justamente ocupar un servidor donde embebamos todos estos servicios de React y tengamos como servicio el Document Database Services. O ya más a nivel de microservicios, que aquí yo no me manejo mucho con Spring Boot, entonces para los expertos de Spring Boot seguramente van a conocer más que yo, pero podemos justamente desplegar un tipo de arquitectura de microservicios con Spring Boot en un solo servidor, o podemos ocupar en su defecto los servicios de Kubernetes de Huawei Cloud, que de hecho vamos a tener una sesión mucho más adelante de los servicios de Kubernetes o de contenedores de Huawei Cloud. Y bien, para finalizar, bueno, este es un poco un tipo de arquitectura plantilla o template, básicamente para desplegar directamente lo que son los servicios justamente de Huawei Cloud dentro de, o sea, con los servicios que anteriormente mencionamos, con los servicios actuales, y justamente poder desplegar diferentes servicios. Ya, entonces tenemos un usuario donde envía una solicitud por HTTP, HTTPS, hacia el servicio de API Gateway, que es el hub justamente de todas las APIs, y esa API se va a encargar de hacer un forwarding o redirigir directamente esa solicitud al balanceador de cargas, y yo le pongo, bueno, ojo, este balanceador de cargas tiene que tener una IP pública, porque si no, ¿cómo se comunica, cómo sale Internet? Entonces, el balanceador de cargas le pongo el algoritmo de round robin para que justamente balancee de forma equitativa directamente lo que son el tráfico entrante hacia los servidores backend, porque si se dan cuenta, en la parte derecha tengo que las características de los servidores son exactamente igual. 4 vCPUs, 8 GB de RAM y 500 GB de storage de SSD. Y dentro de cada máquina virtual tengo el Django como justamente servidor backend y lo que son las aplicaciones frontend como HTML, CSS para la visual del usuario. Ya, entonces puede pasar que con el autoscaling pongo mínimo 3, ¿verdad? Que son los 3 que ven ahí en pantalla, pero en el caso de que yo aumentara el tráfico, obviamente va a aumentar a máximo 7 y esperado 5. Entonces, si el tráfico aumenta considerablemente, va a llegar a 7, pero más de 7 no va a pasar para, obviamente, no verse mermado justamente ante mis costos. Y una vez que baje el tráfico justamente asociado desde el usuario hacia Huawei Cloud, obviamente va a disminuir a la cantidad mínima, que son 3. Y estos 3 servidores se van a estar comunicando constantemente con mi servicio de RDS de MySQL, que es la base de datos primaria. Entonces, yo le pongo una arquitectura de tipo de alta disponibilidad. Entonces, estamos hablando de que en el caso de que ese servidor o ese servicio de base de datos llegue a caer, obviamente va a estar la pasiva para hacer un failover o justamente ponerse delante directamente del primary para justamente responder ante casos de escenarios de alta disponibilidad y disaster recovery donde la base de datos llega a caer. ¿Ya? Obviamente, de manera visual capaz no se entiende un poco, pero este es el tipo de arquitectura que vamos a llevar a cabo en la segunda sesión de este módulo. Pero bueno, la idea es que se entienda un poco directamente cómo son estos servicios. Ojo, estos servicios se aplican más que nada para empresas o clientes que desarrollen más justamente lo que son aplicaciones web y que tengan la posibilidad de evaluar justamente aplicaciones web que estén en la nube, porque estos servicios son bastante económicos, no son tan costosos como parece, pero la idea es que justamente podamos evaluar diferentes escenarios porque podemos, por ejemplo, decir que, oye, voy a migrar estas máquinas virtuales de desarrollo hacia la nube, pero las máquinas virtuales críticas las mantengo on-premises, que también puede ser. Entonces, justamente de desarrollo empiezas con una base de datos pequeña, servidores pequeños, y así vas escalando constantemente, que esa es la idea, justamente para poder escalar de la mano con la nube, que son servicios bastante eficientes, bastante óptimos, que inclusive también tienen por sus propias APIs, sus propios SDK y esa clase de cosas, pero bueno, la idea es que justamente tengan este abanico de servicios directamente disponibles en la nube. Así que eso, chicos. Bueno, muchas gracias. Voy a ver si tienen dudas, consultas, me lo pueden hacer saber. Bueno, aquí justamente tengo una pregunta de Tomás. ¿Cuál es la función de valor esperado? Si finalmente el autoscaling va a escalar hasta un máximo y cuando baje la carga se mantendrá el mínimo. Claro, básicamente la función del esperado es como un intermedio, ¿ok? Tú puedes de hecho inclusive decir que el esperado sea el mínimo. Por ejemplo, el mínimo son 2,
el esperado también son 2. Entonces, es como una cosa intermedia donde, por ejemplo, aumenta un poco el tráfico y llega a una cantidad esperada. Es decir, tú pones esperado que son, el mínimo son 2, el esperado son 5 y el máximo son 10. Entonces, el esperado va a funcionar de que si, por ejemplo, empieza a aumentar el tráfico considerablemente o exponencialmente, va a llegar a 5, pero si aumenta mucho más el tráfico, va a llegar hasta el máximo, que serán los 10. Esa es un poco la función del esperado, pero una vez que baje el tráfico, va a aumentar hacia el mínimo. Y la pregunta, ajá, si finalmente el autoscaling va a escalar hasta un máximo y cuando baje la carga se mantiene el mínimo, exactamente, se va a mantener el mínimo, porque esa es la idea, porque justamente no se vea concurrido tus costos o no se vean afectados tus costos a final de cada mes, porque estos servicios de bases, ¿qué digo?, de máquinas virtuales, como va a aumentar la cantidad de instancias de forma horizontal, va a aumentar la cantidad de máquinas virtuales y estas máquinas virtuales se van a facturar en pago por uso. Entonces, la idea es que una vez que baje el tráfico, aumenta la cantidad mínima que tú especificaste en las políticas de escalamiento. ¿Ya? Eso. No sé si tienen alguna duda, más consulta, algo que no me ha quedado muy claro. De todas maneras, les recuerdo que en la segunda sesión vamos a hacer una demo para que se entienda un poco mejor estos servicios, porque al principio es un poco complicado de capaz de entender, pero bueno, la idea es que justamente puedan visualizar un poco directamente lo que es estos servicios de forma visual, que esa es la idea que justamente practicamos en conjunto, que se pueda entender estos servicios de forma más visual y de forma un poco más práctica, ¿ya? Eso. ¿Nadie tiene alguna duda más, alguna consulta? ¿O todo queda un poco más claro? Bueno, ahí en pantalla capaz estarán viendo un pool de preguntas. Bueno, chicos, nada, muchas gracias a todos por su atención. Veo que no tienen más consultas, pero nada, nuevamente les recuerdo, tienen mis datos de contacto. Justamente esta presentación la estarán viendo seguramente en nuestro canal de YouTube. Así que nada, si tienen dudas, consultas, me lo pueden hacer saber por mi correo electrónico, por mi número de teléfono o cualquier cosa que necesiten. Obviamente cuentan con mi apoyo. Tienen todos los canales de comunicación, no solamente míos, sino también de todo el equipo, tanto de marketing como de justamente tanto interno comercial. Así que nada, muchas gracias por su atención, por justamente su participación en el día de hoy. Y nada, ya nos estaremos viendo en la próxima sesión, que haremos una sesión más práctica directamente de todo lo que vimos en el día de hoy. Así que nada, muchas gracias y nos vemos.